Realmente es un gozo, Señor, es una delicia, bendito Padre, escuchar de tu palabra, Señor, conocer más de ti, bendito Padre, es una delicia, Señor Jesús, el profundizar en tu palabra, en tu evangelio, Señor Jesús, porque cada vez nos muestras, Señor, nos reafirmas, bendito Padre, que tú ya lo hiciste todo, Señor, que tú eres un Dios poderoso, un Dios real, un Dios verdadero, precioso Padre. También a la par, Señor, muestras la condición de nuestro corazón, Señor, la cual es sumamente vergonzosa, bendito Padre, y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por esos errores de carácter de nosotros, Señor, de nuestro corazón, bendito Padre, esas formas en las que reaccionamos, Señor Jesús. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos has limpiado, Señor. Tú has quitado todo aquello que estorba, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Señor. La perfección vendrá cuando estemos contigo, Señor. Así que, Padre, te damos gracias porque juntos, Señor, conformamos tu iglesia, bendito Padre, la cual tú eres la cabeza, Señor. Así que, papito hermoso, en esta hermosa mañana, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos toda la gloria, te damos toda la honra, precioso Rey, en el nombre precioso y glorioso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, hermanos, vamos a comenzar con la lección 18, ¿verdad? Que es la verdadera iglesia. Y fíjense que muchas de las veces, bueno, anteriormente yo le expresaba ahorita a mi cuñado que ya había visto yo esta lección y fíjense que, por ejemplo, muchas de las veces uno las escuchó o en algún momento algo te hizo ruido o en alguna otra ocasión algo te movió, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues, viéndolo a la luz del Evangelio y viéndolo como el Señor y el Espíritu te va moviendo, pues también ha traído a memoria, ha venido a refrescar ciertas cosas, pero también vemos que realmente cuando el Señor empieza a tomar el control de las cosas, pues también salen a la luz otras tantas cosas que en nuestro corazón hay, ¿verdad? Porque sabemos que, pues principalmente esto se trata de nosotros, ¿no? Se trata realmente de mi fe, de lo que realmente hemos creído, de lo que hemos estado hablando, de lo que uno comparte y con qué autoridad la comparte, ¿verdad? Sino meramente a veces puede que lo tengamos como conocimiento, como información ahí arraigada, pero al final de cuentas no ha bajado a nuestro corazón y eso es algo bien importante que como discípulos, como alumnos de Cristo, como seguidores de Cristo, debemos de tenerlo cada día en nuestra vida, cada día en nuestro corazón, porque pues es fácil a veces dar una lección, porque al final de cuentas las lecciones no son difíciles de digerir, ¿no? O sea, está ahí todos los pasos, vienen los versículos, viene muy bien explicado, perdón, pero al final de cuentas, cuando uno termina de escuchar una lección o de leer una lección, ¿qué es lo que se ha quedado en nuestro corazón? ¿Qué es lo que se ha quedado en nuestro espíritu? Si verdaderamente Dios habló, si verdaderamente lo estoy poniendo en práctica, y entonces ahí es cuando ocurre algo, cuando realmente nos vemos ahora sí que a cara descubierta delante de Dios y nos damos cuenta que pues tristemente puede que sea información y oramos por eso cada día porque sabemos que no somos perfectos para que verdaderamente su palabra se quede guardada en nuestro corazón, su Espíritu Santo sea el que nos esté revelando. Y hoy en esta lección vamos a estar hablando acerca de la iglesia. Vamos a estar hablando varios puntos, vamos a estar tocando desde su nacimiento, desde su fundamento, desde qué es lo que la consolida y qué es lo que hace andar a la iglesia, qué es lo que la motiva, qué es la dirección de la iglesia. Muchas de las veces, en lo personal, pensábamos que iglesia era un edificio, era un conjunto de muros, ¿verdad? Un desarrollo muy grande donde la gente se reunía y ahí era el lugar donde la presencia de Dios estaba, ahí era el lugar donde Dios hablaba a sus discípulos, donde Dios estaba y todas estas cuestiones, pero la verdad es de que, perdón, la verdad es de que no se trata de eso. Y muchas de las veces también pensábamos que la iglesia eran otro tantas cosas, ¿verdad? Ya aún pensando que la iglesia en realidad es el fundamento, perdón, es la definición,
es la reunión de los que siguen a Cristo, de aquellos que han creído el Evangelio, de aquellos que han creído que Él fue a la cruz, que murió, que resucitó y que ha resuelto mi problema principal de yo estar separado de Dios. Entonces pensamos que, bueno, mejor dicho, esa es la iglesia del Señor, pero otras tantas veces pensamos que la iglesia son muchas cosas y que cuando nosotros llegamos a la iglesia vamos a encontrar salvación, cuando nosotros llegamos a la iglesia vamos a encontrar paz, vamos a encontrar gozo, pero realmente eso no me va a dar salvación. El yo pertenecer a un lugar, el yo pertenecer a un grupo de personas, eso no me va a dar salvación, eso no me va a dar la plenitud, eso no me va a dar la seguridad que yo creo, al creer, perdón, que Jesús es el Cristo. Cuando realmente nosotros vemos y creemos que Jesús es el Cristo, ahora sí formamos parte de la iglesia del Señor, no de la iglesia de un grupo de personas y muchísimos otros grupos que sabemos que los hay, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, cuando no tenemos claro y preciso a qué iglesia pertenezco, que no es una iglesia de humanos, que no es una iglesia de líderes, sino que es la iglesia del Señor, donde sabemos que nosotros somos parte de su cuerpo, ¿sí? Y que Él es la cabeza, que Él es el que dirige, que Él es el que guía, que Él es el que nos lleva a cabo. Entonces, en esta parte, vemos que la base de la iglesia, vamos a leer, bueno, yo aquí ya lo tengo en las lecciones, vamos a leer Mateo capítulo 16, el versículo 16 y 18. En el versículo 16 nos dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo también y en el 18 nos dice, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta parte, Pedro le estaba expresando al Señor pues realmente la revelación de quién era él, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, quién es el Cristo, le expresaba que en esa cuestión, bueno, en esa parte nadie, no se lo había compartido nadie, sino que se lo había dicho le dice, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos, o sea, no te lo vino a revelar carne ni sangre. Y posteriormente le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Sabemos que Pedro quiere decir piedrecilla de un monte grande, de una piedra gigante. O sea, esta verdad, Pedro, que tú acabas de declarar con tu boca, esto que tú acabas de manifestar, tiene poder y es una realidad. Y esto que tú acabas de manifestar, Pedro, no es cosa sencilla, sino que edificaré en ese fundamento sólido, edificaré mi iglesia, edificaré a los que me siguen, edificaré a esa reunión de alumnos de Cristo mediante ese fundamento, edificaré que tú eres el Cristo. Otras tantas veces tenemos por fundamento muchas cosas. Puede ser una buena alabanza como iglesia, ¿verdad? Puede ser como unos buenos ministerios, puede ser que yo tenga como fundamento a mi propio pastor, ¿verdad? Que yo tenga como fundamento de mi iglesia a las personas, pero cuando nosotros tenemos un fundamento que no es este que Pedro acababa de declarar, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Bueno, vamos a verlo más adelante. Aquí no lo va a ir explicando la palabra y lo vamos a ir desmenuzando conforme vayamos avanzando en la lección. En esta parte, viendo la base de la iglesia, muchas de nuestros velos se caen porque realmente sabemos que tenemos que pertenecer a una iglesia y que somos la iglesia del Señor. Otras tantas veces también sabemos que realmente no nada más es ir por ir o ir a reunirte a un lugar por irte a reunir, sino que realmente hay un propósito y un propósito que es eterno, un propósito que es celestial. Entonces también nos damos cuenta que, bueno, vamos a leerlo en Mateo 7, 24 y 27. Yo se los voy a estar leyendo por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Nos dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En el 25 nos dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El 27 nos dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Otras veces pensamos que esto solamente es para el cuerpo en general, ¿verdad? Para la iglesia, o sea, donde nosotros vamos, pero también personalmente, así como conformamos una iglesia entre todos, ¿verdad? Que es el cuerpo del Señor, individualmente también somos iglesia, también somos parte del cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y personalmente a mí me gusta ver las cosas en primer persona, viéndolo para mí primero. O sea, ¿en qué fundamento hoy por hoy estoy yo parado? ¿En qué fundamento yo, de qué fundamento yo dependo? O qué es lo que me motiva a hacer lo que hago? ¿Qué es lo que me lleva a estar simplemente hoy aquí? Hoy, lunes, temprano, estar aquí. ¿Qué es lo que realmente nos motiva? ¿Qué es lo que realmente nos lleva a hacer lo que hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Entonces, cuando realmente conocemos y este fundamento es de continuo, este fundamento sólido no debe de cambiar en nosotros, debe estar constantemente, porque sabemos que en el mundo, como ahorita lo leíamos, ¿verdad? Va a haber tormentas, va a haber tempestades, va a haber ríos que nos van a sacudir, que ciertamente nos van a mover, pero estamos parados en la roca de nuestra salvación, estamos fundamentados en la roca de nuestra salvación, que es Jesús, quien es el Cristo, y en base a eso, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, saldremos victoriosos. Verdaderamente vendrán pruebas, vendrán tormentas, vendrán tempestades que nos van a sacudir, pero saldremos victoriosos porque nuestro fundamento no está en la arena, nuestro fundamento no es algo que va a ser que lo van a mover y que va a ser inconmovible. Entonces, en cuanto a la iglesia, como iglesia sabemos hacia dónde vamos, sabemos que Él es nuestro pastor, que avanzamos como ovejas para agradarlo a Él, avanzamos en pos de Él, sabemos qué dirección vamos, sabemos hacia dónde nos dirigimos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro top, Él es nuestro máximo a donde debemos de llegar, ¿sí? Entonces, realmente como iglesia nos sabemos dirigir, sabemos qué tenemos por fundamento realmente y reconocemos que Él es nuestra cabeza, reconocemos que Él ya lo resolvió todo, que Él es el que hace lo que hace en nosotros. Sabemos que en cuanto a la evangelización, en cuanto a la oración, en cuanto a predicar, en cuanto a compartir del evangelio, en cuanto a dar testimonio, sabemos y reconocemos que Él es la cabeza y bajo ese ordenamiento, Él toma el control de nuestras vidas. Entonces, en ese ordenamiento, verdaderamente nosotros descansamos y encontramos paz y encontramos tranquilidad porque sabemos que el que está haciendo la obra es Él, pero es dejar que Él haga la obra, es dejar que Él lo haga, que Él nos vaya mostrando y quitando todo estorbo de nuestra mente, todo falso argumento, todo lo que uno puede decir, es que yo pienso que es de esta manera, yo pienso que fulanito de tal no está bien, yo pienso que fulanito de tal hace esto, y al final de cuentas eso va a dar pie y nos va a mostrar realmente cuál es la condición de nuestro corazón. Si verdaderamente el fundamento, y soy iglesia, es Cristo, entonces no va a estorbar nada que yo diga, no, es que así no es, porque es mi postura, porque yo lo quiero, porque así lo deseo. No, sino que al final de cuentas dejamos que el Señor entre nosotros, o mejor dicho, quitamos a mí me gusta decir tiliches, porque muchas de las veces, ¿cuántos no tenemos tantos tiliches en nuestras casas que ahí están? ¿Sí? Y ni te das cuenta, pero te estorban, nada más los haces de un lado para el otro y los mueves para aquí, los mueves para allá, pero son tiliches que ahí siguen estando y te estorban. Y en nuestra vida espiritual así pasa. Una actitud arraigada de años, a lo mejor que ni sabemos, a lo mejor que ahí está, pero te estorba. Y es un tiliche. Entonces, al final de cuentas, es quitarnos todos esos tiliches, todos esos estorbos para correr ligeros, a hacer la obra, para correr ligeros, a estar en Él, para correr yo ligero y creer verdaderamente en mi corazón que Él es el Cristo, que él ya lo consumó todo, y así posteriormente ser una iglesia conforme a su voluntad, ser templo del Espíritu Santo, manifestar que Él vive en mí, que he creído en Él, que realmente lo que tengo por fe
no, éticamente y moralmente puedo ser el más pulcro, puedo ser la persona más correcta, pero si realmente Él no está en mí, pues al final de cuentas soy un religioso más, soy un fariseo más. Entonces es verdaderamente aferrarnos a esta palabra, a este fundamento donde Él es el Cristo, donde realmente ahí toda obra ha consumado. Entonces nos damos cuenta que Él es la cabeza, que Él es el que Él es el que dirige, que Él es el que toma el control de las personas, Él toma el control de aquellos que van a ser salvos y que realmente yo no me desatienda de esta verdad, de estarla creyendo constantemente en mi corazón, bajando a mi cabeza y bajando a mi corazón, para yo tener esa autoridad, para nosotros como discípulos, como hijos de Dios, tener esa autoridad de que hemos creído este evangelio, de que hemos creído esta verdad y a su vez estarla compartiendo y testificando. Realmente, bueno, vamos a leer Efesios 5:23, donde nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Colosenses 1:8 también nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es Él, perdón, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que, para que en todo tenga la preeminencia, ¿verdad? Entonces, si no nos quedó claro quién es la cabeza, pues aquí nos lo está diciendo en Efesios y en Colosenses, ¿verdad? Que Él es la cabeza de la iglesia, que realmente Él es quien dirige, Él es quien toma las decisiones, nosotros simplemente somos instrumentos. Y ahorita vamos bueno, a lo largo de estas lecciones, de este material, hemos estado viendo cuál es la voluntad del Padre, verdaderamente, cuál es el anhelo del Señor, cuál es la importancia y lo que Él quiere que nosotros como sus discípulos hagamos. No es un Dios complicado, no es un Dios donde necesitamos que algo místico pase y que realmente, como en los tiempos de Elías, ¿verdad? Que había vientos y luego pasaban tornados y luego de repente un viento silencioso. No, realmente Dios nos lo ha dado todo en su palabra. Y realmente ahora el Señor no es un Dios complicado, no es un Dios de confusión. Él es claro en su voluntad, Él es claro en sus prioridades y lo queremos ver de esta manera, que Él quiere encontrarse con nosotros, Él realmente quiere que seamos sus hijos, que realmente prediquemos, compartamos esto, que nosotros lo creamos como siendo cuerpo, siendo discípulos, siendo seguidores de Cristo. Entonces, esto es el fundamento de lo que es la iglesia. ¿Y quién es el que dirige a la iglesia? Por si teníamos alguna duda como discípulos, ¿verdad? Que es Él verdaderamente el que la dirige. Así como es tan cierto que Él regresará de entre las nubes, así tan cierto es que Él es la cabeza, que Él es el que dirige y que realmente eso haya cavidad en nuestra mente, que no nos movamos sin hacer algo que no es conforme a su voluntad. Y tampoco tener el miedo y el bloqueo de decir, no, es que si no es su voluntad, si no lo hago, somos iglesia y realmente tenemos claro, tenemos preciso qué es lo que Él quiere en su palabra, nos lo ha dejado, no es un Dios de confusión, tampoco es un Dios de error. Entonces Jesús, por eso decía que Él ya había orado por nosotros. Vamos por favor a ver los comienzos de la iglesia. Si voy muy rápido me dicen, estamos viendo, de todos ahorita vamos a dar un pequeño resumen al terminar el discipulado de lo que hemos estado viendo. El comienzo de la iglesia, ¿cómo fue que la iglesia inició? Bueno, pues esto nos lo dice en Hechos capítulo 1 y vamos a estar leyendo el versículo 4, 8 y 11. Se los voy a leer yo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. ¿Y cuál era esta? En el 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Los cuales, perdón, en el 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre de vosotros, perdón, al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aquí nos está hablando, nos está diciendo en pocas, a resumidas cuentas o a gran detalle, si lo quieren ver también así,
lo que la iglesia, cómo fue que empezó, cómo fue que como iglesia personal estamos. Dice que recibirán el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo somos hechos hijos de Dios, o mejor dicho, al creer que Jesús es el Cristo, es que somos hechos hijos de Dios. El Señor nos sella con su Espíritu Santo, nos da su Espíritu Santo, y luego, ¿para qué? ¿Para qué nos lo da? Para llevar una vida victoriosa en esta tierra, donde vamos a tener muchísimas finanzas, donde me voy a congregar una vez al domingo y voy a decir, no, es que yo creo en Dios, acércate y te va a ir bien. ¿Para eso será que nos lo habrá dado? Claro que no. Nos lo dio, fíjense muy bien, en el 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Esto también se puede traducir en mi Jerusalén, ¿verdad? Desde mi interior, en Jerusalén, en Judea y en Samaria, o sea, desde mi interior, mi cuerpo y Samaria, ¿verdad? Sabemos que en Jerusalén estaba el templo, que realmente esta palabra, al venir el Espíritu Santo, me testifique a mí mismo desde mi interior, desde lo más profundo, desde mi espíritu, hasta mi cuerpo, hasta mi alma, mis pensamientos, y posteriormente estos instrumentos que tenemos en las manos, estas cuerdas vocales, todo esto sea para darle adoración, para darle la gloria al Señor. Entonces, realmente para testimonio, primeramente a mí mismo, para compartir, para predicar, para pregonar esta palabra del Señor, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías. Ahora, aquí vemos cómo comienza la iglesia, ¿verdad? Si lo queremos ver en primer persona, pues ahí está. Cuando recibes el Espíritu Santo, ¿sí? El Señor nos lo da para convencernos de falta, de pecado, ¿sí? Y ser testigos de lo que Él hizo, de lo que Él compartió, para testificar que Él es el Mesías, para llevar esta buena noticia a aquellas personas que Dios ya tiene preparadas, y las que no, pues igual también compartirles, ¿verdad? Pero en cuanto a nosotros tener realmente tener esa disposición delante del Señor, porque no es lo mismo decirlo y hacerlo como por obligación, como porque lo tengo que hacer, ¿sabes? O sea, porque todos lo hacen y para no sentir culpa, pues yo también tengo que hacerlo, sino realmente tener esa disposición de testificar, esa disposición de darle el tiempo que Dios se merece, de darle esa relevancia que realmente el Señor merece, y saber, estar conscientes cada día, así como estamos conscientes cada día de lo que necesitamos hacer, que realmente sea esa parte como el respirar en nosotros, que realmente lo hacemos porque lo necesitamos, y realmente que eso sea lo que en nosotros esté. Necesitamos cada día del Señor, necesitamos cada día estar reconciliados, necesitamos saber que soy iglesia y que le pertenezco a Dios, que realmente Él es el que me está guiando, y este fundamento, expandirlo a todas las esferas de nuestra vida, con la gente, bueno, en mi caso, en nuestros trabajos, en el caso de ustedes, con las personas que se rodean. Esto se expande a todos lados, no nada más es cuando estoy en la congregación, cuando estoy con hermanos cristianos, ¿no? Sino con gente que no conoce, gente que no ha escuchado a lo mejor jamás de que Jesús es el Cristo. Esto lo expando a todas esas áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo Espíritu Santo, porque me lo ha dado para testificar en Jerusalén, en Judea y en Samaria, hasta lo más, hasta toda la tierra, hasta todo el planeta. Entonces, ahí es donde, ¿por qué lo hacemos? Porque en el 11 nos dice así, perdón, los cuales también dijeron, vosotros varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Así como subió Jesús de entre las nubes, así lo vamos a ver regresar. Entonces, con ese objetivo, realmente para preparar el camino de, ¿verdad? Y bueno, también Hechos 1:13 se los voy a leer. Entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón, el celote, y Judas, el hermano de Jacobo.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En el 2, perdón, Hechos 2, bueno, aquí nos da todo el versículo, vamos a leer nada más del 1 al 4, donde nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y perseverando, el 46 y 47, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían ser salvos. Entonces aquí vemos que en esta parte estaban unánimes, ¿verdad? No los unía los gustos, ¿verdad? Es que a él le gusta el rojo y a mí también, ¿no? Es que, ¿sabes que a él tiene cierta inclinación hacia este tipo de alabanzas? No, pues yo soy más de adoración, las tranquilitas, ¿no? Pero realmente no era eso. O sea, lo que los mantenía unánimes era la fe en creer que él era el Cristo. Eso era lo que los hacía iglesia, eso era lo que los hacía, inclusive hasta pasar por alto errores de carácter, porque sabemos que cada cabeza es un mundo diferente, tiene ideas, tiene pensamientos, pero lo que nos une es la fe de creer que Jesús es el Cristo, que Él ya lo consumó, que Él ya lo resolvió todo, porque también esta parte es hasta cierto punto egoísta de mi parte, el querer montarle una postura a una persona o montarle mi postura o hacerle entender lo que yo quiero que él haga. ¿Sí me explico? Porque él es él y él lo va a hacer como él, como es, como tiene su esencia, como él piensa. Entonces, lo único que me puede unir en este caso, por ejemplo, a mi esposa, que tenemos gustos muy diferentes, es la fe, ¿verdad? Y el amor que le tengo. Entonces, realmente ahí es donde eso es lo que nos une. Eso es lo que nos lleva a ser iglesia. Y regresando un poquito al tema para no desviarme, ahí es donde la iglesia comienza. Ese es el principio de la iglesia del Señor, ya bajo este fundamento del Cristo, ya viéndolo ocularmente ellos, ¿verdad? Ya experimentando esto y ya recibiendo el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde vemos las manifestaciones de la iglesia, porque anteriormente sabemos que Pedro, por ejemplo, testificó, como lo vimos ahorita, ¿verdad? Que lo que de su boca salió, que no se lo había revelado carne ni sangre, que él era el Cristo. Entonces, hasta cuando viene el Espíritu Santo, es que, y unidos en acuerdo, unidos unánimes, perdón, orando, todos los discípulos en el aposento alto, entonces vemos que venimos a ser iglesia, venimos a ser realmente aquellos que siguen a Jesús, quien es el Cristo, ¿verdad? Entonces, ya en el punto 2, vamos a ver cuáles son las marcas de la verdadera iglesia, cuáles son esas marcas que realmente manifiesta la iglesia del Señor, manifiesta la iglesia de realmente que hemos creído en Jesús como el Cristo. Nos habla de la proclamación de la palabra correcta, ¿verdad? Nos habla también de la ejecución correcta de los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena del Señor y la ejecución apropiada de los deberes eclesiásticos. Y en estas partes, muchas de las veces el enemigo ha tomado ventaja y ha robado. Y sabemos de lugares muy grandes, muy hermosos, que han sido derribados por cosas y por pecados tan fuertes, por división, por engaño, y cosas tan atroces que no nos espanta para nada, porque sabemos que el enemigo obra, ¿verdad? Que el enemigo está trabajando, pero sí es doloroso, porque sabemos que en un tiempo, o conocemos a hermanos que en un tiempo corrieron, que en un tiempo estuvieron diciendo, ¿verdad? Que Jesús era el Cristo, y es doloroso porque realmente sabemos que algún día todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, eso es muy doloroso.
porque muchas de las veces no se ejecuta la palabra correcta. Y lo digo personalmente porque en un tiempo cuando empezaba a salir a compartir, para mí era una carga, y en un sentido, que era una carga que rechazaran el mensaje, era una carga que rechazaran la palabra, y en esa carga de que estaban rechazando el mensaje, de que estaban rechazando a mi Señor, pues yo tenía que maquillar las cosas para que a las personas les fuera un poquito agradable, ¿no? Agradable el escuchar algo de Dios, pero con el tiempo te das cuenta y te empiezas a cansar, te empiezas a cargar, y es peligroso, porque ¿qué le estás dando a esa persona? Al final de cuentas, uno como iglesia, con este fundamento sólido, creyendo que Él es la cabeza, y haciendo eso, al final de cuentas dices, ¿qué le estoy dando a esta persona? Al contrario, hasta siento que estaría colaborando para que se vaya al infierno, diciéndole mentiras, diciéndole Dios te ama, todo te va a ir bien, tú acércate a Dios y mira, tus problemas van a ser sanados, tu economía va a ser mejor, va a ser más próspera, si tienes problemas, esto y el otro. Entonces al final de cuentas se empieza a hacer una carga, ¿sí? Por no proclamar la palabra correcta que el Señor nos ha dado, que realmente esa persona lo que necesita es, y cada uno necesitamos escuchar, siendo sinceros, y cada día necesitamos escuchar que estábamos separados de Dios, pero a través del Cristo, Él nos ha reconciliado. La condición de nuestro corazón, saber qué tan perverso, qué tan engañoso es, para poder lograr y dimensionar la gran obra del Cristo, la gran solución para mi problema fundamental. Es muy diferente esta parte, porque sé el problema en el que estoy metido, sé el problema, la situación tan grave que tengo, pero así es como voy a lograr dimensionar la salvación tan grande, de decir, wow, este es mi problema, pero ¿sabes qué? La solución es más grande. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, mi corazón es perverso, mi corazón es engañoso, pero el Señor ha obrado, el Señor es el que ha pagado por mis pecados, ese es el que me ha liberado de Satanás, es el que me ha dado esa identidad en Él. Él me ha dado un cuerpo, me ha dado una dirección, me ha dado un camino, y Él es el que me gobierna, Él es el que, sometiéndome a su yugo, sometiéndome a su dirección, Él es el que va a guiar mis pasos, y mis pasos no se irán de lado, no caerán, porque Él es el que va estrechando, Él es el que va abriendo camino, porque Él es el camino. Entonces, vemos que realmente, si no hay una dirección correcta, nos perdemos. Si no hay una dirección del Señor, una dirección del Espíritu, nos vamos a perder. Van a pasar muchísimas cosas, y a lo mejor con buenas intenciones podemos hacer muchísimas cosas por el carácter de alguna persona, por las habilidades de alguna otra, pero si no tenemos claro, si no creemos realmente que Él es la cabeza, que somos parte de su iglesia, que somos su iglesia, que Él es el cuerpo, realmente es peligroso si no tenemos esa dirección. ¿Sí? No hay claridad, no hay claridad para ver lo que sigue, pero en cambio, cuando realmente tenemos la proclamación correcta de la palabra, entonces realmente hay una ejecución correcta de lo que Él nos habla, realmente hay una claridad en lo que Él nos demanda, y posteriormente hay una ejecución apropiada de lo que ya es como cuerpo, de esos deberes eclesiásticos ya como cuerpo, ya realmente consolidados, bajo la autoridad, bajo la dirección de Dios. Entonces, al final de cuentas, vemos que realmente hay marcas para la verdadera iglesia, la iglesia del Señor, que también no es un Dios de desorden, no es un Dios de ahí se va, sino que también Él ha puesto principios bíblicos que al final, que más allá de verlos como carga para nosotros, como congregantes, como iglesia, sí, personal, los vemos como protección, los vemos como cuidado, esos principios que el Señor ha establecido. Son un blindaje para que el enemigo no robe, para que el enemigo no robe, no interfiera. ¿Sí me explico? Eso es protección para nosotros. ¿Por qué? Porque aunque el enemigo quiera venir a meter, a distraer, nosotros estamos confiados en que hemos orado por nuestros líderes.
de que la oración de nuestra oración es, bueno, no que nuestra oración respalde, sino que oramos para que el Señor les dé ese denuedo, esa dirección, y realmente confiamos en que el Señor los va a llevar, los va a guiar, ¿sí? A los pastores, a todos nuestros pastores, a los que conocemos, para que Dios los guíe. Para eso oramos, para que el Señor esté renovando cada día sus pensamientos, y que realmente, si hay algo que está estorbando en sus corazones, que realmente se ha quitado eso de sus corazones. ¿Para qué? Para que corramos todos al unísono, para que corramos a hacer la palabra, que realmente sea esa fe la que nos una, pasando por alto tantas cosas, porque ¿quién no comete errores? ¿Quién no se equivoca? Pero al contrario, ¿quién somos nosotros para señalar, para juzgar, para enjuiciar? Sino al contrario, hermano, nos equivocamos, tener la humildad: si me equivoqué, perdón, me equivoqué, ¿sí? Y si se equivocó un hermano, tener ahí el apoyo, no hacer leña de un árbol caído, sino realmente tener ese apoyo como de hermanos, esa unidad en el espíritu. ¿Qué otra cosa nos puede unir si no es el espíritu? ¿Me explico? ¿Qué otra cosa nos puede hacer verdaderamente iglesia? Grupos donde se reúnen muchísimas personas, donde se reúnen cantidad de personas, y dices, no manches, o sea, qué buena coordinación tienen. Yo he tenido un poquito más de cercanía en los anexos. Bueno, acá son anexos o clínicas de rehabilitación, pero los anexos es como un poquito más, pues, más fuerte el ambiente, porque muchas de las veces hasta a los rehabilitados, a los que están en las clínicas, los tratan de cierta manera, ¿no? Los golpean y les dan comida fea, así como si fuera una prisión, hagan de cuenta. Pero inclusive dentro de ellos te puedes ver que hay unidad en su dialecto, en su forma de hablar, en su forma tosca de hablar, con malas palabras, todo eso, y dices, o sea, dentro de esos cuerpos, dentro de esas lugares, ellos tienen esa reunión. A nosotros, ¿qué otra cosa nos puede unir que no sea el espíritu, que no sea la fe de creer que Jesús es el Cristo, que no sea eso que sabemos que nuestro problema principal era estar separados de Dios? Realmente veo yo que a veces el complicado soy yo. Realmente veo que quiero hacer las cosas de alguna u otra manera, ¿verdad? Para ayudar o para hacer las cosas, pero Él ya lo hizo todo. Él ya lo resolvió, Él ya nos dio la dirección, Él ya nos marcó el cómo hacerlo, el hacia dónde vamos. Entonces, realmente vemos que ahí está todo. Vemos que Él verdaderamente le ha dado forma a su iglesia. Vamos a Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y pues nos habla también de una iglesia victoriosa, ¿verdad? Aquella iglesia que va a ser tomada con el Señor, que va a ser llevada, va a recogerle el Señor de entre las nubes, ¿verdad? Va a ser tomada para estar con Él una eternidad, para ser su esposa, para ser su novia. También está esa iglesia guerrera, ¿verdad? Que sale al campo, que comparte, que testifica, que lleva a cabo. O sea, no nada más al ser yo iglesia tengo que hacer todo, sino que como cuerpo hay miembros que hacen, miembros de nuestro cuerpo, perdón, que hacen una función en específico. Y hay miembros que pues no los vemos, ¿verdad? Pero si no estuvieran esos miembros, tales cosas como el corazón, el hígado, los pulmones, miembros que no vemos, pero que tienen muchísima importancia en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, realmente así habemos miembros dentro de la iglesia del Señor, que seguimos siendo miembros del cuerpo, y cada uno tiene esos talentos y esos dones que el Señor nos ha dado para en conjunto conformar su cuerpo, y que todo vaya en pos a su palabra, siendo Él el que nos dirige, siendo Él el que nos mueve, siendo Él el que nos lleva, ¿verdad? También en esta parte nos habla, vamos a leer para verlo acerca de lo que es la iglesia sin forma, ¿verdad? Podemos decir, ¿cómo que sin forma? Bueno, Efesios 1:10 nos dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y Colosenses 1:18 al 24 nos dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. El 24 nos dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones por las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia también nos habla de la iglesia con forma. Vamos a Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Señor de ellos y nuestro. También les voy a leer Tesalonicenses 1:11. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesús el Cristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, quien es el Cristo. O sea, aquí nos habla de una iglesia sin forma, ¿verdad? Todo lo que, todas las cosas que el Señor va a reunir en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. O sea, algo que no podemos ver, pero que el Señor toma el control de eso, ¿verdad? Y ya más la iglesia en forma, también, por ejemplo, ya una iglesia como aquí nos expresa con Pablo, con Silvano, con Timoteo, que ya estaban en una región, que ya estaban corriendo, que ya estaban compartiendo, ¿verdad? Que también son iglesia del Señor, que también son iglesia de Dios. O sea, aquellos carboncitos encendidos, ¿verdad? Que ya juntos conforman una gran columna de fuego. Entonces, también en esto nos está hablando que esta iglesia, ¿verdad? Este cuerpo, que al final de cuentas todos juntos conformamos el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Nos habla de que también somos una iglesia universal y una iglesia regional, una iglesia en la cual, aunque yo estoy en León, Guanajuato, y ustedes en San Miguel y en diferentes lugares, yo conformo parte de la iglesia universal, yo conformo parte de la iglesia de mi región también, y todos con el mismo objetivo, todos con el mismo propósito de proclamar, con la autoridad del Señor que nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Entonces, todo esto, hay una forma realmente, y hay una forma en la que el Señor nos lo ha permitido tener, porque como se lo repetía y todos lo sabemos, que Dios es un Dios de orden, un Dios en el cual no todo lo hace perfecto, todo lo hace hermoso. O sea, Él no se equivoca realmente, y al darnos esta comparación como su esposa, vemos realmente que es algo maravilloso. Y algo así mismo, como su propio cuerpo, o sea, es él mismo, o sea, es una sola carne. Entonces, es realmente importante formar parte de un cuerpo, realmente formar parte del cuerpo de Cristo, de estar en ese mismo sentir, porque si yo me muerdo, me va a doler. Si yo me pego o cualquier cosa, me va a lastimar porque es mi cuerpo. Y así el Señor es como nos ve y así es como Él lo ha establecido. Entonces, realmente esa es la importancia de estar unidos en esa fe, de creer que Él es el Cristo. Entonces, aquí vemos que realmente Él da la forma. Vemos cómo Dios empieza todo en orden, ¿verdad? Él nos da un fundamento, nos da vida, ¿verdad? Nos da, donde Él es la cabeza, donde Él es la suma autoridad, donde todo fue puesto a sus pies, donde todo el poder, todo el dominio, todo el señorío le fue otorgado. Entonces, ahora nos hace parte de su cuerpo, somos su iglesia, esa iglesia guerrera, esa iglesia que va a compartir, que va a glorificar al Señor, que va a llevar esta buena nueva, esa iglesia en todos lugares, tanto regional como universal, porque a pesar de que es hermoso saber que tenemos hermanos en Uruguay, en Argentina, en Chile, o sea, y saber que corremos con esa fe y que aunque no nos conocemos a muchos, no nos conocemos físicamente,
corremos con esa fe y no es algo bonito, algo emocional, ¿no? Decir, ay, qué padre, tengo a mis hermanos allá, sino que realmente es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Realmente esto trasciende más allá de una emoción, porque una emoción con cualquier cosa o error de carácter se te caen las personas, como dicen, de tu gracia, ¿no? O sea, ya le di esta actitud al pastor, ya le di esta actitud al hermano y ya eso ya como que me hace ya verlo de lejitos, pero lo que realmente nos mantiene firmes, lo que realmente nos mantiene unidos, es la fe de creer que Él es el Cristo, es realmente saber que tanto Él como yo, los dos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y juntos conformamos la iglesia, juntos conformamos el cuerpo de Cristo, y en esa unidad estamos para levantarnos, para que me levanten, para avanzar, para correr, para hacer la obra del Señor. Esta obra que no es cosa sencilla, que no es como llevar a cabo un trabajo o algo donde si te quedaste dormido, pues ya no falta que te regañen, que te levanten, sino que esto es la obra del Señor. O sea, si lo dimensionamos, estamos hablando del dueño del mundo, del dueño del que hizo los cielos, del que hizo los mares, del que hizo todo. Entonces es una obra grande, estamos formando parte de un cuerpo hermoso, de un cuerpo precioso que es el cuerpo de Cristo. Es algo maravilloso cuando lo dimensionamos de esta manera, pero es tan fácil distraernos, es tan fácil perder el enfoque por cualquier cosa. Y oramos para que el Señor nos dé ese entendimiento, nos dé esa sensibilidad, para que realmente el Señor purifique nuestras motivaciones, todo en pos de su cuerpo, todo en pos de Él, todo en favor de Él. No es algo, y lo vuelvo a repetir, no es algo motivacional, porque lo motivacional va a pasar, lo que a lo mejor ahorita me motiva para hacerlo, va a menguar. Al final de cuentas, a todos nos ha pasado. Las fachadas, las apariencias se derrumban, se caen, y lo único que permanece firme, lo único que permanece sólido es el fundamento, es el creer que Él es el Cristo, es el creer que Él ya lo resolvió, el aparentar que evangelizo, el aparentar que creo es fácil. Hasta cierto punto yo pienso que cada uno de nosotros lo hemos experimentado, pero nos hemos topado con la verdad del Señor y todo se nos cae todo nuestro teatrito. Entonces, qué mejor que ir realmente con una fe genuina delante del Señor, pidiéndole al Señor de todo corazón, pidiéndole realmente que abra nuestro entendimiento, que realmente renueve nuestros pensamientos, que verdaderamente sea Él el que nos esté dando esa dirección para correr conforme a su voluntad, para correr conforme al plan que Él ya estableció, para no tener que aparentar de ningún tipo, para no tener que hacer nada, sino que sea Él el que esté moviéndonos, que ponga el querer como el hacer. Entonces, realmente nos damos cuenta que la iglesia tiene forma, que también hay una razón por la que la iglesia está. Perdón. Que también hay una razón por la que la iglesia está aquí en esta tierra, hay una razón por lo que hay una iglesia victoriosa, una iglesia universal, una iglesia regional, una iglesia, ¿cómo se llama? Sin forma, como lo veníamos viendo, una iglesia con forma también. Todo esto tiene un porqué, y esta razón Dios nos la da, nos dice que todo esto es para su gloria, para proclamar la gloria de Dios. Vamos a leerlo a través del profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 7. Nos dice, este pueblo, perdón, he creado perdón, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Y Juan capítulo 4, 23 y 24 nos dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El 24 nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren en ese sentir, en ese espíritu
realmente en ese fundamento que Él es el Cristo, es necesario que le adoremos. Si a Jesús lo conocimos en la carne, ¿verdad? Decía, ahora ya no, ahora lo conocemos en el Espíritu, y nuestra adoración es en el Espíritu. Nuestra adoración trasciende cualquier cosa que podamos hacer humanamente, claro, sin irnos a los extremos, ¿verdad? Sin caer en libertinaje, sin otras tantas cosas permisivas que pensamos que está bien y toleramos, cuando pues no lo es así. El punto es de que la iglesia, las razones por las que la iglesia ha sido, es para que realmente le demos esa gloria a Dios, esa alabanza a Dios, constantemente, de continuo. La creación constantemente, con esa obediencia, le brinda, y no le brinda, le rinde esa adoración a Dios. Todo lo que vemos se sujeta, toda la creación se sujeta a Dios y le da esa adoración. Romanos 12, 1, 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta para mi vida. La voluntad de Dios me guarda, me cuida de yo volver a estar separado de Dios, de yo no creer realmente, de más bien creer otras tantas cosas. La voluntad de Dios me guarda de todo eso, y la voluntad de Dios es buena, es agradable. Entonces, no presentando nuestros cuerpos como culto racional, o sea, presentando todo nuestro cuerpo, siendo parte de esa iglesia, presentando todo nuestro cuerpo como culto al Señor, como dándole esa adoración, dándole esa alabanza, primeramente, ¿verdad? Y después nos habla también, nos habla también, sí, en Juan, perdón, en la comunión de los santos, entrenamiento y cuidado. En Hechos 2:42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, ya vimos, vamos a dar un pequeño resumen rápidamente. Ya vimos el fundamento de lo que es la iglesia. Vemos que la cabeza es Cristo, nuestra cabeza es Cristo. Así como los que estamos casados, ¿verdad? Nos sometemos a Dios, nos sometemos a Cristo, para que sea Él el que tome el control de nuestro matrimonio, para que sea Él el que nos guíe, para que sea Él el que nos dé la sabiduría para llevar a cabo, pues, al final de cuentas, una familia que no es de nosotros, sino es de Él, que los hijos que tenemos no son nuestros, sino son de Él, para guiarlos, para glorificarlos, ¿verdad? Así Él viene a ser nuestra cabeza. Entonces también vimos el comienzo de lo que era la iglesia, realmente cómo nació esto, cómo fue que se ejecutó. A través de la palabra lo hemos estado viendo, y realmente estamos viendo las marcas. Vimos también lo que no es y lo que sí es, ¿verdad? Las marcas de la verdadera iglesia y las razones por las cuales se escribió, por las cuales, perdón, está la iglesia. ¿Para qué hay una iglesia? Porque muchas de las veces se puede prestar en esta parte de decir, pues yo tengo mi relación con Dios, yo estoy más bien alejado, a mí me gusta ser un ermitaño, yo no quiero ser no quiero ser parte de un cuerpo, porque pues la mera verdad es que ansias no estar ahí con los hermanos y convivir, y que vámonos el domingo a comer y esto, o sea, y puede ser, pero no, al final de cuentas el Señor así lo estableció, que seamos parte de un cuerpo y no tengamos como los gentiles, el no congregarnos, ¿verdad? El no estar en algún lugar, sino que necesitamos formar parte de un cuerpo, porque si somos partes de un cuerpo, somos en el cual Él es la cabeza, Cristo. Y también estamos viendo aparte de un culto, ¿verdad? Ahorita lo leíamos en Isaías. Y también esta comunión entre los santos, este entrenamiento, este cuidado entre nosotros, entre los santos, los que hemos sido apartados para la obra de Dios,
los santos, los que hemos sido apartados para esta buena noticia, para proclamar esta buena noticia, esa comunión, esa entrega, ese cuidado que tenemos entre los hermanos, ese de continuo estar profundizando en su palabra, estando conociendo más, estar alimentándonos más de su palabra, que el Espíritu Santo sea el que nos esté enseñando. Y Hechos 2:42 era lo que leía. Nada más que ahorita como que titubeé poquito porque me perdí como en el punto, pero no se preocupen, no, aquí andamos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí, también nos habla de la expansión del reino de Dios, de la evangelización mundial. Y no, esto no es para yo tener congregantes aquí, congregantes allá, para como en algún tiempo se mencionaba, ¿no? Que tener mi propio reinito y enseñorearme de todo esto, ¿no? Sino que al final de cuentas, pues cuando uno tiene claro que realmente Jesús, quien es el Cristo, es la cabeza, no se enseñorea de nada, sino que le damos la gloria a Dios y sabemos que lo que Él hace es porque Él lo permite y Él añade a quien tiene que ser y que al final de cuentas, ya teniendo una autoridad, te das cuenta que las almas no te pertenecen, que las personas no te pertenecen, sino que son de Dios. Y al contrario, tiene uno mayor responsabilidad con un discípulo. A lo mejor, aunque tengas un discípulo, sabes la responsabilidad que conlleva el tenerlo, el cuidado que uno tiene que tener con esas personas, porque no está en juego cualquier cosa. Realmente es su alma la que está en juego. Entonces, al final de cuentas, vemos que está esa comunión, ese cuidado especial con ellos, ¿verdad? Y ya si lo ves ya más a gran modo, pues ya tener más personas es ese cuidado, es el velar por ellos, es el estar orando por ellos, estar en esa comunión con Dios para tener, dar esa guianza mediante su Espíritu Santo, dar su palabra, hablar conforme a la voluntad de Dios ya como iglesia, ¿verdad? Entonces, realmente la expansión del reino de Dios no es algo que esté mal, sino que realmente las personas necesitan conocer de Dios, necesita que el Cristo se revele a sus vidas. Y vamos a leerlo en Mateo 28, 18 al 20. Nos dice el 18, Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el 20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que es la vida de Manuel, ¿verdad? Donde mediante su Espíritu Santo Él nos lo ha dado para llevar a cabo, para creer que realmente ya lo resolvió todo y para ir a ser discípulos, a ser alumnos de Cristo, realmente. Y Marcos 16, 15 al 20 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera. No se les hará daño sobre los enfermos, perdón, no se les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lucas 24, 47 y 48 también nos dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ya casi para finalizar, todavía no. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, todo esto nos lo hablaba de la iglesia el libro de los Hechos, ¿verdad? Del cuerpo, de todo lo que pasó en el libro de Hechos. Y sabemos que el libro de los Hechos se sigue escribiendo porque es los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, nos damos cuenta que verdaderamente hay una forma en la iglesia, una forma conforme a la voluntad de Dios, conforme al plan de Dios. Hay una dirección, hay una claridad conforme a seguir la voluntad. Yo, en lo personal, no soy una persona muy letrada en cuanto a estudios teológicos y en cuanto a más a detalle más que nada en cuanto a la teología, ¿verdad? Pero en cuanto a su palabra,
y creyendo yo que tengo el Espíritu de Dios, pues está claro, no nos deja cosas como que al aire o decir, es que esto se puede prestar para aquello, para esto, sino que Él en su palabra nos ha establecido que Él es la cabeza, que hay un cuerpo verdaderamente y que ese cuerpo se encarga de darle gloria a Dios, de compartir este evangelio, de llevar estas buenas nuevas, de ser esa iglesia, de que en cuanto a los hermanos, estar unidos, estar teniendo ese cuidado especial. Ciertamente vamos a tener errores de carácter y vamos a caer y vamos a pecar y vamos a fallarnos los unos a los otros. Tenemos esa tendencia, ¿verdad? Pero realmente es pasar por alto aquello que a veces, más allá de que si eso no es una cosa de Dios, sino que realmente es más mi criterio, es más lo que me puede, son esos tiliches lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es más eso que la obra del Señor, y muchas de las veces puede más un error de carácter que lo que el Señor está hablando. Pueden haber muchísimas cosas hermosas que el Señor nos habla como iglesia, pero por una mentira que el diablo nos venda, lo podemos echar por la borda. Entonces, qué mejor que realmente estar alineados a su voluntad, estar atentos, estar prestos a su iglesia, estar atentos a su cuerpo, estar atentos, mejor dicho, como cuerpo, como iglesia, regional, universal, localmente y personalmente. Entonces, ¿por qué? Porque somos templo del Espíritu, ¿verdad? De mi parte ha sido todo. Les doy muchísimas gracias por este tiempo. No sé si me pasé o quedé en tiempo, pero pues muchísimas gracias, hermanos. Dios les bendice, les amamos. Hay un saludo a todos los que estuvieron escuchando. Espero que haya sido de gran bendición, que Dios verdaderamente haya hablado a nuestras vidas, porque sí, realmente es algo que el Señor no es complicado. O sea, el Señor no es difícil, no es algo que no entendamos, sino que nos ha dado Espíritu Santo. Y muchas de las veces con eso realmente debería de bastarnos, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues realmente lo creo, o sea, realmente lo creo que tengo su Espíritu Santo, creo que Él me ha revelado que Él me va a mover, que ya no es Jonathan el que está teniendo un comportamiento, sino que realmente Él ya pagó por mí, Él ya lo hizo, y verdaderamente saber que esto no es algo como meramente como información, sino como se los decía en un principio, creerlo. Y principalmente pues esto es para mí, ¿verdad? Porque sabemos que el que comparte siempre es el más apedreado, pero le damos gracias a Dios por este tiempo. Me da mucho gusto saludarlos, volverlos a ver, y que Dios me los bendiga muchísimo. ¿Qué les parece si vamos a orar para terminar? Señor y buen Dios, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, bendecimos este tiempo, Señor, en el cual tú nos has permitido escuchar de tu palabra, Señor, saber que somos iglesia, Señor, y aunque muchas de las veces lo sabemos, Señor Jesús, pareciera que no lo tomamos en cuenta o nos pasa desapercibido como algo más, Señor. Pero no, Señor, somos parte de tu cuerpo, Señor, en el cual tú eres la cabeza, Padre, en el cual, Señor, tú diriges todo, bendito Padre, en el cual tú irás añadiendo a aquellos que han de ser salvos, precioso Padre, en el cual todo suma, Señor, y todo tiene la misma importancia, bendito Padre, tanto el discípulo más pequeño, Señor, sino que todos nos tomemos en cuenta, Señor, no mirando a los demás por encima del hombro, Señor, sino haciéndonos cada uno de nosotros el menor de todos, bendito Padre, teniendo en común, Señor, que tú eres el Cristo, esta fe, bendito Padre, que quita fronteras, Señor, esta fe que realmente nos hace estar en un mismo espíritu, Señor, y que a pesar de que estamos a miles de kilómetros, bendito Padre, en el mismo espíritu estamos cerca, precioso Rey. Así que, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, sabiendo que tú tienes el control de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Te pedimos que seas tú el que guarde nuestra entrada, que guarde nuestra salida, Señor. Y te damos gracias, Señor Jesús, por la vida del pastor Luis, Señor, por cada uno de nuestros pastores, la vida del pastor Héctor, Señor Jesús, de Balta, bendito Padre, de cada uno de nuestros amados pastores, Señor, que están aquí conectados, Señor, y los que no pudieron conectarse, también les bendecimos, Señor Jesús. Y gracias, precioso Padre, por la obra tan maravillosa que estás haciendo, Señor.
Te bendecimos, Señor, y te damos toda gloria y toda honra en el nombre precioso y glorioso, maravilloso y deleitante de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Ay, mi Señor, ¿dónde es? ¿Entendido? Ok.